Leti, nuevamente buenos días para que quede esto en el video. Antes de iniciar, preguntarles cómo les fue con la actividad, si ya terminaron, si no han podido terminar, para que me cuenten cómo les fue con esa actividad, que a veces les da duro el tema de ortografía. Uy, Profe, sí, yo se lo envié esta profe. semana. Yo sí también lo terminé, pero yo no sé cómo me iría. O sea, a mí se me había olvidado todo, la verdad, todo eso. Como casi no estoy leyendo, entonces. Sí. Profe, la verdad, yo estaba como en clase de, yo eso en qué clase, en qué tiempo lo dan, tercero, cuarto. Segundo. No sé, eso, pues no, la verdad me pareció, pues sí, no, como no me acordaba, entonces me pareció un poquito difícil. Se lo envié, no sé si estará correctamente, pero se lo envié y pues lo subí a la plataforma. Pero la verdad me parece eso de las puntuaciones, de toda la ortografía, me parece súper difícil. Yo Pues ahora voy a ir revisándoles a los que alcancen porque es difícil revisar esos ejercicios. Profe, Pues y otra cosita. Menos mal ustedes son un grupo muy pequeño. Yo en los grupos que tengo más de 20, eso sí es una tortura para mí revisarles, porque son muchos ejercicios. Pero bueno, voy a tratar de iniciar ahora. Profe, y otra cosita, habían palabras que no son como muy conocidas o no son de acá. Yo vi una palabra que eso es como, parece como es de España, entonces yo dije, no, pues palabras que no están como muy acá de Colombia, entonces yo dije, no, pues hay cositas pues difíciles, entonces pues... Lo que pasa es que ustedes en esos ejercicios se van a encontrar con mucho español arcaico incluso. Ajá. Arcaísmos. Arcaísmos son, y eran términos o palabras que se utilizaban antes, incluso acá en Colombia, pero que han ido perdiendo su uso. Y que otras que sí se siguen usando es en España. Entonces sí se encuentran con eso. Y obviamente palabras que para uno son desconocidas. Incluso que ni siquiera son arcaísmos. Pero, por ejemplo, pues con ustedes no vimos lo de vicios idiomáticos por el tema del tiempo, pero cuando yo empiezo a hablarles de vicios idiomáticos, también les hablo acerca de por ejemplo, palabras que proceden de diferentes idiomas, e incluso de diferentes lenguajes indígenas. ¿Sí? Entonces son palabras que han sido acuñadas acá, pero hay otras que no son tan conocidas. Hace años, yo no sé si les compartí, yo estudié en el SENA y ahí me tocó ver lenguaje. Y en lenguaje yo me acuerdo que a mí nunca se me va a olvidar, porque esa fue la primera vez que yo vi una palabra, la palabra velardo. ¿Alguna vez la han escuchado? ¿Cómo? Abelardo. Nunca. Entonces a nosotros... yo lo he escuchado como nombre. Sí, entonces a nosotros nos dicen Abelardo y nos acordamos de ese personaje de Plaza Sésamo. Abelardo, sí. Ajá. ¿Cierto? De Abelardo, ese personaje que eso es un pajarraco que es grande, con esas patas gordas, ¿cierto? Y un hombre. Y resulta que Abelardo en español es un árbol de tronco fino y grueso. Sí, es un árbol muy fuerte. Entonces, cuando a las personas las comparan con los abelardos. Cuando la persona es muy fuerte, tiene mucha entereza, es muy valiente, dicen, esa persona es un abelardo. ¿Sí? Y para nosotros eso es raro, porque no estamos acostumbrados a escuchar. Y sobre todo hay términos que en la parte de la literatura pues se escuchan mucho, se ven mucho en los libros, pero pues nosotros como estamos en nuestra vida cotidiana, no tenemos mucho el hábito de la lectura, entonces no conocemos bien eso. Por ejemplo, otra palabra, beodo. ¿Saben qué es un beodo? No, señor. ¿No han escuchado? Beodo, borracho. Es una manera más bonita de decir que alguien está borracho. Ay, oí, qué bonito. Sí, o una manera como los hago yo reír, que les digo que usted puede insultar de forma muy elegante. Y sin de forma diplomática, entonces no se dan cuenta. Y de hecho hay personas que tienen yo por ejemplo en la política he visto unas personas que tienen una manera de expresarse y que le dicen a usted hasta de que se va a morir y ni siquiera se da cuenta. ¿Cierto? Usted... Y uno se ríe. Ay, tan linda esa palabra. Ay, tan bonito, y lo están tratando de una manera divina. Es por ejemplo cuando dicen este macroencéfalo. ¿Saben qué es macroencéfalo? Cabezón. El cabezón. Sí la sabía, el cabezón. Eso sí la sabía, el macroencéfalo es el cabezón. Entonces uno... Ay, María de los Ángeles. Entonces uno, claro, hay una cantidad de palabras que uno, ¿qué? No sé si fue en ese o en otro ejercicio que vamos a realizar, ustedes
No, creo que fue en ese, porque ustedes estaban, era en el de acento. No, más adelante, en este que sigue, que es el de signos de puntuación. Van a ver que dice, el aguacero amaina. ¿Y qué es eso de amaina? Amaina es que mengua, que ya está disminuyendo, ¿cierto? De pronto ustedes ya le han dado una ojeadita a los otros ejercicios, ¿o no? Algunos. Entonces, amaina es eso. Hay otro ejercicio que dice bucha. ¿Y qué es bucha? Tan raro. Yo sí la vi, es una chanchita, ahí están los términos y yo lo busqué porque me Ay, dio tan curiosidad. juiciosa. Eso es Entonces, Una alcancía de barro. una alcancía, un marranito. es una alcancía de marranito. Es una alcancía de marranito, la bucha. Pero decía que era más utilizado en España. Exacto, es más utilizado en España. Sin embargo, hay personas acá que les dicen hucha. Yo he escuchado, pero fue muy curioso porque fue cuando ya después de empezar a hacer todos los ejercicios, pues ya trabajando con esto de producción documental. Antes no, nunca había escuchado la palabra, o tal vez la habría escuchado y no le había prestado atención. Cuando empecé a trabajar producción documental fue que aprendí el término hucha y empecé a escucharlo. Y he escuchado personas, pero sobre todo personas mayores o adultos mayores que todavía conservan algunas de esas palabras. Con nosotros han ido desapareciendo muchas palabras ya. No le damos mucho uso. Saya. ¿Cómo? Saya es una, saya. ¿Qué es saya? La saya es una falda. Sí. Bien. No, y por ejemplo ahí en vicios idiomáticos les cuento, acordándome pues de lo que dice Andrés, nosotros cuando vamos a comprar un pantalón corto no decimos pantalón corto, decimos short, ¿cierto? O voy a usar un short. Uno no dice, ay, voy a usar un pantalón corto. Y resulta que short es un extranjerismo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos ya tan acuñada esa palabra que para nosotros antes es raro decir un pantalón corto. Es lo mismo que cuando vamos por una tablet. Generalmente decimos tablet. Rara vez alguna persona dirá tableta. Entonces mire cómo vamos acuñando diferentes palabras y que no están en el español, pero para nosotros se van volviendo tan comunes y ya las entendemos perfectamente y ya las manejamos de esa manera. Vea, hablando, antes de seguir con el tema de signos de puntuación, ese tema pues de vicios idiomáticos, sobre todo ahora las personas no se fijan casi en el tema de ortografía y ahora con el tema de redes sociales uno ve eso lo ve uno mucho en las publicaciones que se generan. Pero antes cuando no existía el internet, sino que las personas tenían que ir a la biblioteca, tenían que obligarse a leer más. Y cuando uno se obliga a leer más, uno mejora en temas de ortografía y de redacción. Profe, mira que, ¿sí? Perdón, le interrumpo. Profe, mira que yo soy una persona que yo leo mucho. Sí. Pero yo no sé, de pronto no le presto la atención que se debe a la puntuación, pero yo leo mucho, inclusive a mí alguien me dijo, usted debe de tener buena puntuación, y yo le decía, pues no, pues para nada, pero leo mucho, entonces no sé, pues, o no sé, de pronto no me fijo lo necesario de la puntuación, porque se supone que para usted leer algo y entenderlo debe haber puntuación, o si no, pues no, pues supuestamente esta semana hablando con alguien, entonces no, de pronto uno no comprende o lo que alguien le escribe, ¿sí me entiende? Es que eso tiene que ver mucho con el tema de atención. Ay, sí, profe, Vea, y yo lo he experimentado, yo que tengo niños pequeños, yo les escribo en una hoja, escriban así, y les escribo con signos de puntuación, o sea, la letra bien como es, y cuando les reviso a ellos me han escrito de otra manera. Lo que era con C lo escriben con S. Entonces, ¿es por qué? Porque no prestan atención. ¿Y qué pasa uno cuando es adulto? Es peor todavía. ¿Por qué es peor? Porque como uno ya sabe leer bien, entonces uno ve la primera y la última letra. Uno ve primeras y últimas letras y uno omite lo demás. Entonces, como uno ve la primera y la última, uno cree que es así y la escribe. Y de hecho, en ejercicios, yo he visto por ahí que publican, por ejemplo, letras y números, y la gente lee perfectamente letras y números ahí. ¿Por qué? Porque como el cerebro de uno identifica la primera y la última letra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se acostumbra y se vuelve tan mecánico, uno ya no le presta atención al tema de la ortografía, porque uno ya es mecánico, uno ya supone que es así.
el año pasado con un grupo, ellos tenían que elaborar una crónica y entonces empezaban a leer la crónica. Yo les decía, lean la crónica y la leían perfectamente. Cuando yo tomaba el documento y yo le iba a leer, yo le decía, yo no era capaz de leerla porque tenía muchos errores, no estaban bien los signos de puntuación y yo les decía, ¿ustedes cómo hicieron para leer esto? Pero era porque la persona lo tenía ya en su mente. Ya lo tenían en su cerebro y ya lo podían hacer. Ah, profe, mire que también hay otro, perdón, hay otro ejercicio que es para leer como al revés. Usted empieza desde abajo y entonces como uno ya verdad lo tiene tan mecánico, usted empieza a leer al revés y usted dice, pero como es por lo mismo, profe. Sí, o sea, es uno muy mecánico. Entonces, ahora es tiempo de que ustedes miren bien. Hay que mirar bien. Por eso es que uno de los principales problemas académicos aquí en Colombia va relacionado con el tema de lectura. Por eso es que nos va tan mal en las pruebas de saber, en la Saber Pro, en todas las pruebas de educación superior. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a leer o a leer bien. A leer bien. Mire que el promedio de lectura anual en Colombia es 1.5 libros. Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, hay países donde leen 20, 30 libros al año las personas. Y en general acá no. Entonces, Profe, y eso pues tan extraño, pues yo lo digo por mí, porque yo de verdad, yo sí soy una persona que, o sea, yo sí leo, o sea, como mínimo en el año yo me debo de leer 5 libros. O sea, no, y es que a mí me apasiona leer, o sea, a mí me gusta, no es porque yo diga, ay, no, porque que un hábito más, no, o sea, a mí me gusta, porque a mí o sea, leer fortalece muchas áreas. Y una de esas se supone que debería ser la ortografía, y yo pensando que pues de pronto, pues ya ahora con su clase, pues pensando que se supone, porque hablando yo con una persona esta semana, que yo debería tener, porque ella me decía, usted debe saber redactar, porque usted lee mucho, Ani, y yo le decía, no, la verdad no, o sea, de pronto es como falta de atención o de uno querer de verdad como empeñarse en verdad a leer bien, o sea, como usted dice, o sea, no por mecánicamente, y en realidad pues yo sí entiendo lo que leo y me cierto, porque por eso es que leo, porque me fascina leer. En esta cuarentena, bueno, por este año llevo 2 libros. Uno en la cuarentena, uno que me faltan como 5 hojas, como el último capítulo, y es como de 200 hojas, 200 y algo hojas. Pero es verdad, y yo decía, pero ¿por qué yo no sé lo de las comas, lo de los puntos bien? O sea, yo de pronto lo hago, pero si por ejemplo yo voy a redactar, por así decirlo, una carta o un ensayo, o sea, a mí me cuesta saber dónde va la coma, dónde va el punto. Entonces yo decía, no sé de pronto si es verdad de lo que usted dice, falta de pronto de atención. Bueno, y otra cosa, lo que pasa es que uno puede ver, pero otra cosa es usted tener los conocimientos básicos sobre algo. Por ejemplo, el tema de acentuación es algo que nosotros podemos manejar más fácil, porque en acentuación es donde nos hacen más énfasis durante la primaria y el bachillerato, ¿sí? Entonces nos hacen mucho énfasis en que si la palabra pues aguda, sí. grave, drula, que fue lo que vimos en ese caso. Pero, por ejemplo, en el tema de signos de puntuación es donde nosotros presentamos más fallas, pues en su mayoría. Incluso lo digo porque yo no termino de aprender, o sea, yo cada día aprendo más. De hecho, yo era instructora en el SENA, en el programa Articulación con la Media, y tuvimos la oportunidad durante el año 2018 reunirnos y con una persona que es un profesor de allá, Cristian Borges, que él estudió sobre el tema, y él ha manejado mucho el tema de ortografía y nos estuvo explicando porque estuvimos construyendo un libro. De hecho, el año pasado fue el lanzamiento de ese libro. Y yo decía, yo que siempre he estado muy metida en el tema de redacción, en el tema de ortografía, porque siempre me ha gustado mucho, tenía tantas falencias aún y cosas que no conocía. Ahora una persona que todavía no ha estado en eso. Entonces, mire, por ejemplo, en la clase de hoy vamos a estar viendo los signos de puntuación. Igual está el material de apoyo, yo les voy a explicar bien en qué caso se utiliza la coma, cuándo se utiliza punto y coma, cuándo se utiliza un punto, ¿sí? Los signos de admiración o exclamación, las comillas. Entonces es para que nosotros al menos identifiquemos. Y van a ver que con el ejercicio ustedes van a mejorar un poco, pero eso no quiere decir que se quede allí, a lo que yo les digo.
Si el aprendizaje que ustedes tienen normalmente con su formación, que es una formación, que es un modelo de aprendizaje socioconstructivista, que habla de que el conocimiento se va construyendo en doble vía, pero que ustedes tienen que ser muy autónomos, autodidactas. Ahora sí que más que estamos en una virtualidad asistida, entonces tenemos que ponerle más atención a eso, que no solamente es lo que le diga el profe, sino que ustedes deben ir un poquito más allá, de manera independiente, revisar, y yo sé que es muy duro, porque es difícil. Yo, por ejemplo, estudié de manera semipresencial, yo estudiaba los sábados en la universidad, y el resto de semana independiente. Todos los días sabía que debía dedicar 2 o 3 horas mínimo para mi proceso de aprendizaje. Entonces es eso, que ustedes miren lo que más les sirve, ¿cierto? Porque es que hay cosas que son fundamentales. ¿Verdad? Por ejemplo, ese tema de ortografía, el tema de gestión documental o producción documental, como realmente se llama, en muchos lugares no le dan la importancia. Con familiar, que me parece muy bien de Confamiliar, es que en todos los módulos, eso es un módulo transversal, en todos los programas, perdón, eso es un módulo transversal y me parece muy apropiado, porque en muchas otras Y instituciones de es súper formación, necesario. claro, en muchas otras instituciones de formación para el trabajo, incluso en universidades, esto no se orienta. Yo fui docente universitaria y yo tenía estudiantes de quinto semestre, sexto semestre y no sabían escribir, no sabían redactar. Entonces, imagínese uno qué clase de profesional está sacando a las calles y ni siquiera sabe algo que es tan básico. Entonces, usted a Sí. través de la escritura, es que no es solamente en matemáticas es muy importante que usted sepa hacer cuentas, pero usted también tiene que saber expresarse, tiene que saber escribir, ¿sí? Hablar. Profe, Hablar. por ejemplo, en el caso de la empresa donde yo trabajo, me acuerdo mucho de una de las psicólogas, pues de las niñas de gestión humana que estuvo allá. Pues yo tengo mala ortografía, pero pues me tengo un poquito de confianza, pues no me considero tan mal a la hora de redactar, por ejemplo, lo básico que es en la empresa las cartas. Yo me ponía a mirar esas cartas y yo era como, se supone Sí. que ella es profesional, o sea, ella tiene un Ajá. título universitario, yo no tengo el título universitario, pero yo me ponía a mirar esas cartas y yo decía, venga, pero si esto es una profesional que se supone que hizo esto, porque aparte del título normal de psicóloga tenía como una especialización o no sé qué, y uno que es, pues, ¿cómo sacan un profesional como así? Pues eso lo ponía uno a pensar mucho. No, Por igual, ejemplo, igual. profe, cuando uno está, pues, por ejemplo, María, que está en el tema de que Profe, le toca de vez en cuando redactar cartas y todas esas cosas, por ejemplo, yo que ni siquiera, no, ahora en el técnico, pues, que me dio por estudiar, que hacía como 15 años no estudiaba, ¿cierto? Y yo decía, entonces yo ayer le decía, pues, a mi esposo que haciendo, pues, el trabajo, yo le decía, no, pues, es que si yo no tengo contacto con esas cosas, pues, no estoy en práctica como para hacerlo, ¿cierto? O sea, no mantén, por ejemplo, la profe me imagino que es una dura, pues haciendo todo eso, pues porque ese es su campo y usted labora en él. Pero yo, por ejemplo, que mi campo es totalmente diferente, pero la verdad yo sí veo que o sea, yo tengo un hermano, él está estudiando una ingeniería en ingeniero mecánico en la Libre. Entonces yo le pregunto muchas cositas a él cuando voy a escribir algo. Entonces él me decía, Vane, pero es que eso lo enseñaron en el colegio. Yo le dije, no, pues en el colegio usted tendrá todo muy presente porque está muy joven, pero él me dice, no, Vane, porque es que uno, por ejemplo, él dice que él aprendió más buscando en internet que lo que en realidad le enseñaron en el colegio, porque el estudio de los pueblos es muy, muy como, por así decirlo, pues la palabra maldicha, como malo, como Muy muy lo limitada, básico. tiene muchas Limitado, limitaciones, es muy Sí. es limitado. limitado. Ujú. Pero no, vean, Ve, es que es, ¿sí? pero, perdón, profe, este pues a módulo mí es personalmente, prácticamente nuevo, ¿cierto? Porque mire que, pues, yo ya había hecho el técnico hace muchísimo, sino que me tocó volver a empezar, pero este módulo yo no lo había visto. En Confamiliar también. Sí, profe. Pues no sé, o sea, yo realmente estoy desde el año pasado en Confamiliar. El Ah, año pasado que yo ingresé a Confamiliar, pues ya sabía que era un módulo transversal. De hecho, yo había tenido la oportunidad el semestre pasado de apoyar una vez
porque yo era en convenio con Familiar Sena, y ese año Ah, técnicos. Pero sí, pero es que mire, básicamente no. claro, Profe, pero, o es sea, que eso, Gracias. por ejemplo, en el SENA no está como transversal. En el SENA no es un componente transversal. En el SENA solamente ven producción, organización documental, los programas como tecnólogo en gestión administrativa, asistencia administrativa y el tecnólogo en gestión documental. Los demás no lo ven. Por ejemplo, talento humano no lo ve, y talento humano es uno de los programas que eso es fundamental. Entonces, es aprovechar, mire, lo que decía María de los Ángeles, es muy importante, y eso es como a manera personal, que cada uno preste atención a esto, que cada Es porque, uno... por ejemplo, yo me sentía muy satisfecha cuando yo iba, pues que de pronto coincidencialmente entrábamos las dos y el jefe me había pedido a mí que le redactara algún documento, o sea, que le llevara algún documento para firma. El sentir de que yo se lo entrego y él lo lee y firma, o sea, sin problema, porque tiene lo que él me dijo que le hiciera. Y a ella yo veía que siempre que ella iba, siempre le rayaba y se le devolvía. No, es que esa es la evaluación. Yo, por ejemplo, les Entonces, califico. pues yo me Y les sentía digo, muy tuvo tal satisfecha. error, corríjalo. Pero cuando uno está en la empresa, porque es que en la empresa uno lo evalúan constantemente. ¿Por qué? Por la competencia que uno tenga. ¿Usted es competente o no es competente? Si usted no es competente para algo, se buscan a alguien que sí sea competente. Entonces uno está en eso. Y vea, el que ustedes estén haciendo un técnico es muy bueno, porque los técnicos lo están preparándose para el mundo laboral, que es la diferencia con cualquier universitario. Yo primero hice un programa en el SENA, un programa de formación, eso me brindó a mí herramientas las que quieran, o sea, eso a mí me sirvió muchísimo. Y de hecho eso es lo que hace que uno marque la diferencia, y sobre todo en el hacer. Porque es que uno en la universidad, uno va y se llena de una cantidad de conocimientos teóricos, pero lo práctico no llega sino hasta que uno tenga la oportunidad de desempeñarlo en lo laboral. Mientras aquí ustedes van combinando una cosa con la otra, ¿sí? Ustedes tienen que ir haciendo las dos cosas alternas, y eso es lo importante. Ya en unos 10 minutos se nos cierra esta reunión, y volvemos a ingresar para la siguiente, para que ustedes tengan tiempo de ingresar a la reunión con la directora. Voy a ir compartiéndoles pantalla y a estar pendiente, porque para no quedarme hablando sola, me pasó ayer, no, vean, antier y ahora. Bueno. Entonces, si ustedes tienen algún inconveniente con la elaboración de las actividades, me comunican, por favor, me dicen, y miramos a ver qué podemos hacer. Signos de puntuación. ¿Para qué se utilizan los signos de puntuación? Se utilizan para marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados. O sea, es muy importante nosotros usar los signos de puntuación. Yo ahora les decía que yo a veces leía cosas y no las entendía. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza signos de puntuación de manera correcta, la lectura tiene una concordancia. O sea, uno puede entenderla fácilmente. Si yo no los uso, primero no voy a tener un descanso en la lectura. Como les digo yo, me voy a ahogar leyendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las comas, los puntos y comas, los puntos, lo que hacen es generar una serie de pausas dentro de la lectura, y además de dar una comprensión para ello. Ahorita los vamos a ver cuando estemos mirando uno por uno para entender más. Se utilizan para organizar el discurso y sus diferentes elementos. Evitar ambigüedades en textos que, sin su uso, podrían tener interpretaciones diferentes. O sea, yo puedo en un solo texto dar a entender varias cosas. Por eso debo de usar los signos de puntuación. Señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto, citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo. Esos son los signos de puntuación que encontramos en el español. Son la coma, las comillas ustedes las pueden encontrar en un texto de diferentes formas. Miren, no solamente, estas son las más usuales, estas que ven acá que estoy señalando con el puntero, pero también las podemos encontrar así. De hecho, ahí en el texto, en el ejercicio que van a estar realizando en la actividad, lo van a encontrar de esta manera.
Los corchetes, 2 puntos. Profe, el guión. perdón, pero las primeras comillas no están en el teclado, por eso no son tan utilizadas, ¿no? No son tan usadas, pero cuando ustedes encuentran, ven en libros, o sea, en la parte de literatura, sí son muy comunes encontrarlas, en esos libros impresos. Las se utilizan mucho. Es que no están allí visibles bien en el teclado. Sin embargo, pues hay otras funciones que permiten verlas, pero pues nosotros somos como más, nos vamos más a lo más simple, ¿cierto? Tocaría insertarlas. Claro, entonces tenemos que usarla por alguna función. Pero bueno, entonces, pero de todas maneras es para que cuando ustedes vean alguna producción literaria, ustedes identifiquen que son comillas. El guión, el paréntesis, miren los corchetes y el paréntesis, tienen un mismo uso. Sin embargo, los corchetes casi siempre los vemos es en matemáticas, pero tienen el mismo uso. También los pueden encontrar en algún texto. El punto, punto y coma, puntos suspensivos, ¿cuántos ven? 3. La raya, que esa también le decimos raya al piso nosotros, los signos de exclamación, o que también les llamamos signos de admiración, y los signos de interrogación. La coma. Entonces, esta indica la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Es una pausa muy pequeña cuando estamos nosotros leyendo la que vamos a hacer, cuando encontramos una coma. Profe, perdón. Por ejemplo, yo cuando veo una coma siempre me acuerdo de mi profesora de primaria, que me decía, nos decía, cuando vean una coma, cuenten hasta 3 y continúan. Entonces yo soy... Mentalmente, pero tiene que contar las 3 rápido, porque si cuenta 1, 2, 3, la pausa es muy larga. Ella me decía, tome aire y siga. Haciendo una pausa activa. No, sí, porque realmente no es tan larga la pausa, es muy cortica, pero sí tener en cuenta la pausa, porque es que, vea, ahora vamos a mirar un texto y lo leo sin comas. Termino ahogada. Sí, es muy importante. Sí, a mí la profesora me decía, al contrario, Sí. me decía, la coma utilícela para tomar aire. Tome aire Claro, y siga. es para tomar aire. Usted toma La aire. coma es para tomar aire y momento. siga. Así me decía mi profesora. Exacto, así es. Bueno, los usos. Ahora sí voy a prestarle mucha atención porque estos son los usos de la coma. Entonces, se usa de las siguientes maneras. Cuando se enumeran elementos análogos. ¿Qué es análogo? O sea, son similares, ¿sí? Son elementos similares. En el ejemplo vemos rosas, claveles, margaritas y violetas. ¿Qué son esos? ¿Son Flores. qué? Son flores. Diferentes flores. Son flores, ¿sí? Entonces, Elena cultiva rosas, coma, claveles, coma, margaritas, y ya ahí sí no usaría la coma, sino que utilizaría y. ¿Sí? Ya Profe, no, ahí tengo una preguntita. Dime. ¿Después de la coma siempre va el espacio? ¿Hay que dejar un espacio? Se deja un espacio, un pequeño espacio, ¿sí? Cuando uno está escribiendo se deja un espacio. Ah, bueno. No 2, 1. De hecho, cuando ustedes están escribiendo en el procesador de Word, él le sale con error si usted le deja más espacios. O si no se lo deja. Siempre debe dejar un espacio. Bueno. Gracias. Se utiliza también para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Estaba muy preocupado por su familia, coma, por su trabajo, por sus amigos, por su salud, ¿sí? Son equivalentes los miembros gramaticales, pero están todos dentro de un mismo enunciado, entonces utilizamos. Porque no quedaría bien si yo dijera, está muy preocupado por su familia, por su trabajo, por sus amigos, por su salud. ¿Sí? Profe, una pregunta, pero cuando uno está redactando y ve varias veces por, entonces ahí mismo le dicen, ¿y usted por qué utiliza tantas veces por? Pero en este caso sí, yo sé que... No, es por el ejemplo. Porque ya. lo que usted está hablando es de un pleonasmo, o de los pleonasmos. Sí, ustedes ya me imagino que los conocen, o las redundancias. Eso es uno. Y otra cosa son las muletillas. Eso está dentro de los vicios gramaticales.
que resulta, nosotros a veces tenemos la costumbre de utilizar siempre una misma palabra para todo. Entonces, en esta región es muy común que utilicemos el pues. Eso ya se vuelve una muletilla, ¿cierto? O dónde para todo. Cuando dónde me está significando lugar y utilizo el dónde para cualquier cosa. Pero en este caso, no, en este caso estaba muy preocupado por su familia. Yo bien podría decir su trabajo, sus amigos, su salud. Y también es válido. ¿Sí? Es válido hacerlo. Es válido. Entonces aquí no estaría usted incurriendo en un pleonasmo, realmente, porque lo que está usando usted es un conector, no más, el conector de su idea. Entonces, ¿cuáles son esos conectores? Son las preposiciones o los artículos, el conector de esas ideas. Bueno, otro ejemplo, antes de salir de la casa, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave. Miren acá que no va coma después de apaga las luces porque hay un y, o sea, un artículo. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo es para separar miembros gramaticalmente equivalentes. Hasta ahí es muy fácil. Digamos que el uso de la coma no encuentra uno tanta dificultad. ¿Cuándo es que se le confunde a uno? Cuando ya inicia a usar el punto y la coma. Pero Profe, ahorita más adelante lo vemos. Menos de un minuto. Nos queda menos de un minuto, profe. Listo, bueno. No, ya igual ya estoy viéndolos ahí, entonces ya menos de un minuto, sí, me está diciendo. Entonces se corta y volvemos a ingresar.